Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión me va a tocar a mí, Julio César Bautista Ramírez, exponerles el tema del manejo, transporte y disposición final de sustancias químicas peligrosas. Todo esto para la materia de análisis y prevención de riesgos ambientales. Bueno, antes que nada, vamos a dar una pequeña introducción acerca sobre el tema del que vamos a exponer. Y bueno, todos sabemos que cuando trabajamos con mercancías peligrosas, como pueden ser explosivos, corrosivos, gases, tenemos que trasladarlos dentro o fuera de la fábrica, donde los tenemos almacenadas. Y para esto es necesario prestar especial atención a la seguridad de los recipientes y maquinaria que vamos a utilizar. Y no también solo al transporte, sino también a los lugares donde los tenemos almacenados y a los lugares a donde se van a dejar para su disposición final. Es por eso que vamos a ver aquí todo lo que está relacionado con el manejo, transporte y disposición final de estas sustancias químicas peligrosas. Y bueno, empezando tenemos la parte del manejo. Aquí para el manejo de las sustancias químicas peligrosas se deben tener instrucciones precisas para todo el personal, dentro de las cuales se deben de incluir ciertos apartados. El primero de uno de estos es instrucciones de operación segura y correcta de todas las sustancias químicas peligrosas y de su almacenamiento, ya que no todas pueden contener los mismos componentes o pueden ser del mismo grado de peligrosidad. Por eso se necesitan tener en diferentes recipientes. El segundo es las hojas de los datos de seguridad para todos los productos transportados y almacenados. Esto se debe a que, como ya dijimos, su grado de peligrosidad y también el dato de seguridad es para saber qué tan seguros están dentro de estos recipientes. El tercero es las tablas de incompatibilidad de sustancias, que esto se hace para que no se mezclen sustancias peligrosas con otras sustancias más peligrosas. El cuarto es las instrucciones y procedimientos sobre higiene y seguridad. Esto se hace para, se podría decir, el mantenimiento de estas sustancias. Y por último, las instrucciones y procedimientos sobre emergencia. Esto en el caso de que haya alguna fuga o un derrame de estas sustancias químicas y se pueda saber qué hacer. Bien, siguiendo con el manejo, todos estos apartados nos van a ayudar para cuando se reciban sustancias químicas peligrosas. Todo esto también nos hace ver que se debe tener una clara identificación de los productos por medio de lo que ya mencionamos, las hojas de seguridad y por la especificación de la factura. También se deben incluir las características del producto, la cantidad y la condición del transporte. Si las sustancias o los envases no están en buenas condiciones y presentan un posible peligro. Además, se deben de tomar las acciones necesarias para poder evitar estos accidentes. Y bueno, antes del almacenamiento viene una parte muy importante que es la del transporte. Y esto, para realizar un transporte de sustancias peligrosas o transporte de sustancias químicas, hay que tener en cuenta algunos o muchos detalles. Uno de estos y de los más importantes es que a la hora de realizar el transporte de sustancias peligrosas es averiguar si entre ellas figura material radioactivo, combustible nuclear, corrosivo, ácidos, medicamentos o residuos tóxicos. Y es que los contenedores que transportan las sustancias peligrosas deben siempre estar encerrados en sus respectivos recipientes para tener una completa seguridad. Y de todo esto, para el transporte de sustancias peligrosas, los contenedores deben ser embalados con la normativa específica y proporcionados por empresas de transporte de mercancías peligrosas. Todo esto debe tener una aprobación legal sobre instituciones que estén altamente calificadas para que no sucedan algunos accidentes. Bien, y siguiendo con lo del transporte, vemos que hay una asociación o un acuerdo muy importante que es llamado el ADR. Y bueno, el ADR es un acuerdo europeo firmado en 1957. Este existió para regular el transporte de mercancías peligrosas por la carretera. Su nombre formal de acuerdo al de, de Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera y se aplica en diferentes países
en un total de 49. Uno de ellos también que se aplica aquí en México. Este acuerdo por una parte facilita el transporte de mercancías peligrosas entre países, a la vez de que garantiza que se realice todo esto en condiciones de seguridad. Es por eso que todo esto debe de ser certificado con transportes certificados o una empresa certificada. Aquí es en el ADR donde se enumeran todas las sustancias peligrosas que puedan ser transportadas en carretera, el tipo de envases y embalajes que se deben utilizar, así como deben etiquetarse, cargarse y descargarse. También detalla la documentación que debe acompañar a cada sustancia o formación que requieren los encargados para poder moverla. Y aquí se ven algunas de estas etiquetas que deben de contar dependiendo del material peligroso que lleven o transporten. Y bueno, tenemos aquí la disposición final de los residuos peligrosos. Y esto se hace a través de empresas autorizadas, como todo esto, ya que son residuos muy peligrosos y de manejo especial que se necesitan. Y bueno, para esto, tanto su transportación fuera de la planta, así como su reciclaje, incineración o cualquier otro método para su manejo final, la documentación que acredite a las empresas por el manejo de residuos deberá solicitarse antes de la concentración, o sea, tener todos los papeles listos para su disposición final. Aquí el personal que realiza el manejo de los residuos peligrosos en las instalaciones debe utilizar el equipo de protección personal necesario para que ocurran accidentes. Asimismo, si ocurre algún accidente ambiental durante el manejo de los residuos, deberán notificarse a la autoridad competente para ver cuál es la estrategia que se debe realizar dependiendo de cada residuo, ya que no todos son iguales. Y bueno, al principio, llevar a cabo todo este proceso para la disposición de residuos peligrosos puede parecer muy excesivo, más si se trata de empresas pequeñas. Sin embargo, tener un buen manejo de los residuos nos hace más conscientes de qué es lo que estamos desperdiciando y que los residuos peligrosos no son otra que materia prima que no empleamos en nuestro proceso productivo. O sea, nos va a ayudar en cuáles son los materiales que se están ocupando y cuáles más podemos reutilizarlos. Adicional a esto, logramos la reducción del impacto negativo de nuestra empresa hacia el ambiente, lo cual es algo sumamente importante, ya que este puede ser físico, químico, fisioquímico y biológico dependiendo del tipo de residuo. La finalidad es disminuir el grado de peligrosidad así como el volumen de estos residuos. Como podemos ver acá, tenemos el ciclo de vida de estas sustancias químicas, que es su producción, su transporte, su almacenamiento, su venta, su uso y su disposición final. Y si no es disposición final, como ya lo dijimos, puede volverse a reutilizar algunos. Y bueno, dentro de este manejo, transporte y almacenamiento existen ciertas normativas dentro del territorio mexicano. Algunas de estas son las que vemos aquí en esta tabla y son de las algunas más importantes. Por ejemplo, la NOM 052 Semarnat, esta va a establecer características y procedimientos de identificación, clasificación y de los listados de los residuos peligrosos. La NOM 053 va a hablar sobre el proceso de llevar a cabo prueba la extracción para determinar los constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al medio ambiente. La 055 de Semanat nos va a hablar de los requisitos que deben reunir los sitios donde se destinará un confinamiento para estos residuos peligrosos. La NOM 087 ECOL SSA1 nos va a hablar acerca de la protección ambiental, salud ambiental, los residuos peligrosos, su clasificación y sus especificaciones para el manejo. Y por último tenemos la NOM 098 semanal, la cual va a hablar acerca de la protección ambiental, incineración de residuos, especificaciones de operación y sus límites de emisión de ciertos contaminantes. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta exposición. Muchas gracias por su atención. Fui Julio César Bautista Ramírez. Gracias.